noches. Estamos en día en el que muchas personas ya están recorriendo las distintas calles, avenidas de nuestro país con la antorcha. Hemos visto esta actividad cívica, ese fervor patrio desde muy temprano en distintos departamentos. Entonces regresan las actividades de independencia luego de 2 años por la pandemia. Daremos inicio a este programa. Le doy la bienvenida al licenciado Julio Rivera Clavería, con quien estaremos analizando distintos temas, incluyendo esto sobre el fervor patrio. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Placer estar con ustedes. Y recuerde que la parte de noticias internacionales nos las presenta Andrés Estrada, a quien también le doy la cordial bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Feliz noche, Sandy. Licenciado Clavería, mucha información a nivel internacional. En Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky visitó una de las ciudades que ha sido retomada por las tropas ucranianas en medio de esta masiva retirada de las tropas rusas que ha sorprendido al mundo. Hablaremos sobre esto y también sobre la situación que continúa impactando al Reino Unido, un masivo despliegue de personas, un masivo despliegue militar en este traslado del féretro de la reina. De esto y más hablaremos en unos minutos. El fuego patrio regresa a las calles, las antorchas, desfiles y actos cívicos en conmemoración de los 201 años de independencia. Sesión solemne. El Congreso de la República conmemoró la independencia en un acto que tuvo la participación de altos funcionarios. Encomiendas mortales. INASIF revela la causa de muerte de 2 privados de libertad de la cárcel Pavoncito. El fin de la pandemia está a la vista, así lo afirmó el director de la Organización Mundial de la Salud. Exportaciones con ritmo positivo. Estadísticas muestran un fuerte crecimiento, principalmente a Estados Unidos. Sin duda alguna, desde que se dio a conocer que regresaban las antorchas, regresaban los desfiles, las distintas actividades por la independencia patria, la emoción se empezó a encender. Esa emoción empezó en muchos guatemaltecos que les encantan estas actividades, que disfrutan, por ejemplo, de hacer el recorrido con la antorcha, de llevar el fuego patrio a sus comunidades y poder de esta forma festejar un año más de independencia de Guatemala. Licenciado Clavería, 2 años que se estuvo paralizada la actividad, la situación de pandemia impedía que se reunieran estas grandes cantidades de personas que normalmente lo hacen para las antorchas, para las distintas actividades, y hoy regresan y vemos entonces la aceptación que ha tenido, la emoción que se vive y cómo se ha ido desarrollando al momento de forma tranquila también estas actividades previo ya al 15 de septiembre. La patria se debe amar. Sí. La patria se debe amar por todos y cada uno de los guatemaltecos, independientemente de la raza, de las creencias o del color. Porque cuando uno no ama su país, cuando uno irrespeta los símbolos patrios, cuando uno irrespeta todo lo que simboliza y lo que es su país, es un país que se deprecia solo. Por eso es que es tan importante este tipo de actividades, y a mí me alegra de sobremanera. Me alegra de sobremanera que los jóvenes hagan su esfuerzo por celebrar la patria y que el desfile de mañana sea tan bonito como siempre han sido todos estos desfiles, que participen todas las instituciones de gobierno y todos los colegios que así lo van a hacer, porque a la patria se le debe rendir no únicamente en su mes patrio, sino siempre el cariño y el amor simplemente por haber nacido aquí. Así es, la verdad es de que sabemos que ese patriotismo lo tenemos que mantener todos los días. Sí. No solamente durante estos días de septiembre, porque suele pasar esto, donde manifestamos el amor que sentimos por el país, nos sentimos de verdad orgullosos también, pero después, ¿qué pasa? Este es el punto en el cual también tenemos que hacer conciencia en que el patriotismo, el respeto al país, el poder luchar y trabajar por hacer las cosas bien para tener una mejor sociedad, también tiene que ser todos los días, porque así es que se hace patria. Fíjese que uno tiene que tomar ejemplos, Sandy.
Yo hay veces me pongo a ver televisión internacional y veo cómo se celebran en los países vecinos estas fiestas. Y de verdad es impresionante el amor patrio. Y eso es la parte que nosotros también debemos de copiar. Porque cuando se ama un país como lo hace nuestro vecino mayor, México para ser más exacto, uno siente envidia de la buena, porque dice todos, absolutamente para ellos, primero su país, segundo su país y tercero su país. Y su país, como Guatemala, es único. Exactamente. Y entonces nosotros debemos de aprender a amarlo, porque al final aquí nacimos y muchos de los que nos están viendo y los que estamos acá, aquí nos vamos a quedar enterrados. Por lo tanto, este país merece no solo un gran respeto, sino que merece un gran amor, porque efectivamente es el lugar en donde no solo nacimos, sino convivimos y aquí vamos a morir. Así es, yo también he admirado mucho eso de los mexicanos, porque de verdad aman tanto a su país, se sienten tan orgullosos de ser mexicanos, que lo podemos ver, por ejemplo, cuando viajan a otros países, por ejemplo, a Estados Unidos, que se van incluso a vivir o pasan mucho tiempo allá, ellos siguen diciendo que son mexicanos, siguen hablando como mexicanos, siguen manteniendo sus culturas, sus tradiciones. Y vemos entonces que es algo que lamentablemente con los guatemaltecos, no con todos, pero sí hay una parte importante que al final pues va perdiendo, ¿no? Ya incluso tienen más acento mexicano que guatemalteco y cuestiones así que realmente nos hacen reflexionar de lo importante que es sentirnos también orgullosos de defender incluso nuestro país y de poder exponer todo lo bueno que tiene el país, pero a veces ni siquiera nos interesamos en poder conocer esas riquezas que tenemos, preferimos explorar otros países y no explorar lo que tenemos en el local. Creo que hay muchas formas en las cuales nosotros podemos ser buenos ciudadanos y podemos sobre todo el mantenimiento de esos valores, que es importante también para tener una sociedad como todos deseamos, pero para eso cada uno tiene que hacer su trabajo. Fíjese que algo que es bien importante y además hay que decirlo, es que muchos o algunos guatemaltecos creen que la patria es solo el territorio. La patria no es solo el territorio, la patria también somos los habitantes, quienes residimos aquí, quienes nacimos aquí o no, y que nos sentimos orgullosos y que trabajamos todos los días para engrandecerla y para amarla, y sin diferencia de razas y de colores, porque el problema es no entender que este país, nuestro país, es de todos, indígenas, mestizos, garífunas y blancos, es de todos, aquí no hay un dueño, es de todos. Y por eso nos debemos de sentir orgullosos de ser guatemaltecos para entender lo que este país vale. Porque lo peor que le puede pasar a uno es cuando uno pierde un país, es cuando se da cuenta cuánto lo puede amar. Y ha pasado. Ha pasado históricamente en otros pueblos, en otros tiempos. Y hoy, recientemente, en algunos países de Sudamérica. Así es, licenciado. Vamos a ir con unos datos también porque es importante ir conociendo ciertos elementos, cierta información de la historia también de por qué se dan ciertas situaciones. Por ejemplo, la antorcha, ¿de dónde viene esta costumbre, esta tradición? Pues según la historia, las antorchas representan el recorrido que se hizo donde se llevó la noticia de la independencia de Guatemala. El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica a las principales ciudades y provincias de la región en 1821. La primera conmemoración de este tipo fue en la carrera de la antorcha de la independencia que se llevó a cabo en septiembre de 1959. Posteriormente, en 1964, se constituyó en una celebración oficial luego de una reunión de ministros de Centroamérica quienes avalaron el proyecto. Ya crearon entonces que se pudiera constituir las antorchas y que fuera pues ya también como tradición previo a la independencia, es decir, el 14 de septiembre. Recordemos que durante los últimos 2 años de pandemia pues fueron suspendidas las actividades para conmemorar la independencia, incluso se cancelaron las actividades por el bicentenario.
Mañana regresará el desfile cívico escolar que cada 15 de septiembre recorre el centro histórico, que es muy esperado, claro. Que recordemos muchas familias, muchos grupos de personas son los que van allí para poder visualizar a los estudiantes con las bandas escolares marciales que pues desfilan y que también con mucho esfuerzo ofrecen un verdadero espectáculo. Ese desfile es organizado por la Dirección General de Educación Física. El Ministerio de Cultura y Deportes también está involucrado, donde más de 100 bandas escolares participan cada año en el recorrido donde los estudiantes saludan al presidente y su gabinete de ministros, que son los testigos de honor en el Palacio Nacional de la Cultura. Que por cierto, esta es otra de las actividades muy esperadas también. No solo la emoción de los estudiantes por regresar, por participar en estos desfiles, porque sinceramente como estudiante, licenciado Clavería, yo viví esa experiencia y uno espera con ansias poder participar en el desfile con la banda y poder entonces de esta manera ofrecer pues un espectáculo. Lleva muchas horas y varios meses incluso de preparación, porque lo que se ve en unos cuantos minutos que pasa la banda no representa realmente y no puede dimensionar uno la cantidad de horas de ensayo que los estudiantes pasan extra a las clases que también deben de llevar. Entonces también representan ese sacrificio de los estudiantes para poder de esta manera rendir un homenaje a la patria. Totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que hay que hacer todo un gran esfuerzo para que este tipo de tradiciones no se pierdan, sino que al contrario se fortalezcan cada día más y que los guatemaltecos entendamos que el mes patrio es importante resaltar la patria, pero que a la patria se le ama siempre y se le respeta siempre y a sus símbolos patrios se les respeta más que a cualquier otra cosa. Por eso es tan importante que los jóvenes hoy, mañana y siempre reciban sus clases de civismo y entiendan que la patria es primero que cualquier otra cosa, porque al final es nuestro lugar, es el lugar donde vivimos y el lugar que debemos de amar. Sin duda alguna es importante poder destacar también esta información y sobre todo el mensaje de conclusión que usted da, licenciado Clavería, que creo es importante. Cada uno tenemos que aportar desde nuestro espacio también para poder crear una mejor sociedad y poder realizar el compromiso también de pues ser cada vez mejores ciudadanos. Así es que mañana les estaremos dando cobertura también en TN 23 a estas actividades, los desfiles que también no solamente se concentran en la ciudad de Guatemala, sino que en los distintos departamentos se van a realizar y usted va a poder ver los pormenores aquí en TN 23. Por cierto, vamos a hablar de otras noticias, pero que va también un poco encaminada a las fiestas de independencia, porque el Congreso de la República celebró el aniversario de independencia con una sesión solemne. En celebración de los 201 años de la independencia de la República de Guatemala, el organismo legislativo celebró una sesión solemne con el mensaje de fortalecer la unidad y la identidad de los guatemaltecos. La presidenta en funciones, Carolina Orellana, se dirigió al Pleno e invitados con un discurso. En esta fecha especial, reconozcamos el esfuerzo de mujeres y hombres que con sus acciones lograron darnos una patria libre, soberana e independiente. Este es el momento propicio para hacer un llamado al pueblo de Guatemala con el objetivo de fortalecer nuestra unidad e identidad como guatemaltecos. Quiero desde acá dedicar estas palabras a una Guatemala feliz, resaltando la letra de nuestro himno nacional, libre al viento tu hermosa bandera, como la mejor forma de expresar nuestro sentimiento de libertad, el cual les invito a todos ustedes a fomentar en nuestros jóvenes y niños. Quiero finalizar haciendo un llamado a todos los guatemaltecos que queremos contribuir a la construcción de una patria grande, que nuestro anhelo no sea solo un sueño, sino
el impulso para alcanzar el pleno desarrollo como ciudadanos. Guatemaltecos, unámonos en esta celebración de libertad, soberanía e independencia. Dejemos atrás las banderas políticas y continuemos juntos construyendo esa agenda nacional con una verdadera visión de Estado que engrandezca el país que tanto amamos. El acto se realizó con la presencia de magistrados del Tribunal Supremo Electoral, la Corte Suprema de Justicia, organismo judicial, Corte de Constitucionalidad, entre otros funcionarios. En seguimiento al caso de 2 reos que fueron trasladados de emergencia al Hospital General San Juan de Dios por un cuadro de intoxicación, falleciendo a la llegada al centro asistencial, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses detalló que hasta el momento solo se ha logrado establecer la causa de la muerte de 2, siendo ellos Luis Fernando Oliva González, de 24 años, y Osman Joel López Chanchabac, de 26. La causa de la muerte se determinó por pancreatitis, agregando que las causas más frecuentes de este padecimiento son el alcoholismo y los cálculos en la vesícula. Sin embargo, el INACIF explicó que la pancreatitis puede ser producida por un envenenamiento. En el caso de los privados de libertad, aún están pendientes los resultados de toxicología para determinar si los reos fueron envenenados. Muy bien, vamos a analizar entonces este punto porque sabemos que hay un estudio que ya se hizo por parte del INACIF que da a conocer estas causas, pero no se ha concluido. Hace falta que se pueda confirmar entonces el tema del envenenamiento, pero sin duda alguna es una de las hipótesis que se tienen. Hablemos de este caso, licenciado Clavería. Son 4 personas que sufren esta situación de intoxicación. Se dice que recibieron una encomienda de alimentos y que esto pudo provocar entonces que ellos pues se intoxicaran y de esta forma también perdieran la vida. Entonces, sabemos que en las encomiendas, quiera o no, ya independientemente de los controles que se tienen en los centros carcelarios, siempre se pasan ciertos ilícitos utilizando las encomiendas y lo complicado que también son las mismas, licenciado Clavería. El problema es que esto existió toda la vida, porque efectivamente en algunos internos necesitan un tipo de comida especial que en los centros carcelarios no pueden producirla. Y por lo tanto, las encomiendas se han llevado siempre para poderles dar la alimentación necesaria. Y en otros casos, porque efectivamente la comida que se produce y que se entrega en términos generales a los internos, pues es una comida que no llena todos los requisitos que se necesitan. Y mucha gente pues compra comida aparte. Desgraciadamente, pues están utilizando un sistema que primero hay que investigar qué fue lo que sucedió, de dónde llega esa encomienda, quién la solicita y por qué se entrega a ellos, si ellos la pidieron o no, etcétera. Y ese trabajo es un trabajo del Ministerio Público, independientemente de la otra parte que tiene que hacer el INACIF, que es el peritaje toxicológico para determinar si fueron envenenados y qué tipo de veneno se utilizó. Es decir, eso es fundamental. Sobre esa base se tendrá que hacer la investigación interna y la investigación externa para determinar exactamente cómo llegan esas encomiendas a ellos. Exacto, es que también es necesario la investigación y que se le pueda dar seguimiento a estos casos porque no por el hecho de ser privados de libertad significa que van a quedar también esas muertes ahí. Bueno, se murieron, estaban privados de su libertad, saber qué hicieron. No, sinceramente,
toda muerte de toda persona debe ser investigada, pero en estos casos también es importante la investigación. Yo quisiera también saber su opinión, licenciado Clavería, porque es necesario comprender también qué es lo que está pasando, cuál es el mensaje que se envía, por qué se dieron estas situaciones y por qué se permitió también el ingreso de estas encomiendas. Es decir, realmente no sabían absolutamente nada y estuvo muy bien cubierto lo que se llevaba en los alimentos, que nunca se dieron cuenta, o hay complicidad también. Hay mucho por donde cortar. Claro, claro, usted tiene razón. Ahora, lo que sucede es que efectivamente usted lo está planteando correctamente. Es decir, la muerte de cualquier persona, independientemente de que sea un reo altamente peligroso o no, debe de ser investigada. Porque lo que no pueden quedar son los casos impunes. Porque si no, seríamos una sociedad en la que se privilegia a un sector de la población y a otro no. El hecho de estar detenido no quiere decir que no se investigue los actos delictivos que se suceden dentro de las cárceles del país. Creo que efectivamente hay que determinar con exactitud qué fue lo que sucedió y en esa línea el Ministerio Público tendrá que hacerlo saber más adelante para tomar todas las medidas que sean necesarias en el sistema carcelario del país. Que yo recuerde, esta es la primera vez que se da un caso de esta naturaleza, Sandy. No recuerdo ningún otro caso en el sistema carcelario del país en el que haya habido algún caso de envenenamiento premeditado, ¿verdad? No lo recuerdo desde hace muchísimos años. Por lo tanto, creo que hay que tomar todas las precauciones necesarias para que efectivamente esto no vuelva a suceder y que la gente tenga confianza en comprar la comida, porque la gente también necesita adentro otro tipo de alimentación. Exactamente. Lo que pasa es que si estos casos se dejan así, sin investigar, no pasa nada, bueno, se murieron, no. Cuando se dejan los casos sin investigación como estos, estamos hablando de 4 reos que fueron intoxicados. Entonces, se está abriendo una puerta a que cualquier persona puede ser envenenada, cualquier persona puede ser asesinada de esta manera o de otras formas también. Se está creando una impunidad también en el interior de las cárceles, marcando así otro de tantas debilidades que tiene el sistema penitenciario. Claro, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El hecho que una persona esté cumpliendo una condena no significa que alguien le pueda quitar la vida, no. Eso no puede ser. Ellos pierden derechos políticos, que son los que constitucionalmente pues, se pierden, pero después tienen todos los derechos que garantiza la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, hay que respetar esa parte y, como usted muy bien lo plantea, hay que hacer una investigación a fondo para que este tipo de hechos no se vuelvan a suceder, porque a cualquiera le puede suceder que llegue a prisión por cualquier hecho. Imagínese usted y que usted sufra las consecuencias como la privación de la propia vida, simple y sencillamente porque algún tipo de comida o por cualquier otro tipo de cosa pueda sucederle dentro de una cárcel. No, las cárceles deben de ser también no solo centros de rehabilitación y de reinserción social, sino sobre todo de cumplimiento de la pena, cumpliendo con lo que establece la Constitución y las leyes del país. Vamos a ir con unos detalles informativos sobre este tema que es importante también que conozcamos, porque el pasado 12 de septiembre fue cuando 4 reos fallecieron por un supuesto envenenamiento, 2 en Pavoncito, mientras 2 más fueron trasladados en un centro asistencial y ahí lamentablemente pues perdieron la vida. Pese a que fueron atendidos, fallecieron en la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Los privados de libertad que fallecieron en Pavoncito fueron identificados como Luis Fernando Oliva González, de 24 años, y Osman Joel López Chanchabac, de 26. Los 2 reos identificados hasta el momento fallecieron por una pancreatitis, según el primer informe que da el INASIF. Según el INASIF, por ciento, las causas más frecuentes de una pancreatitis son el alcoholismo y la segunda, cálculos en la vesícula. Sin embargo, una pancreatitis también puede ser producida por un envenenamiento.
extremo que podría ser confirmado con el resultado toxicológico que aún está pendiente de revelarse por el INASIF. Los socorristas que atendieron la emergencia indicaron que los reos presentaban signos de intoxicación, entonces esta fue la primera alerta y la hipótesis que se presentaba en el tema será confirmada o descartada por el resultado de toxicología que se realice por parte del INASIF, que ya se ha llevado a cabo, pero está pendiente de darse a conocer el resultado y veremos entonces a dónde apunta la investigación y sobre todo también cómo avanzan las mismas por parte de las autoridades. Pues sí, yo creo que lo más importante es esperar el resultado final de la investigación criminal por parte del Ministerio Público y que el INASIF emita los dictámenes periciales toxicológicos necesarios para determinar exactamente si fueron envenenados o no y sobre esa base pues empezar la investigación criminal. Pero vuelvo a repetir, el hecho de que una persona esté cumpliendo una condena no significa que no goce de los derechos. Los únicos que pierden son los derechos políticos. El resto de todos sus derechos, la Constitución se los garantiza y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Exactamente, que es muy importante también destacar eso, los derechos humanos y cómo hay convenciones que también pues amparan los mismos para todas las personas, sin importar la situación que se encuentren, si estén privados de libertad o no. Estos casos sinceramente llaman mucho la atención, licenciado Clavería, porque de momento la hipótesis que se tiene es que fueron envenenados, pero lo que todavía no se ha logrado avanzar, y yo esperaría que las autoridades estén investigando, puedan recabar información también de cómo llegó esa encomienda, quién la llevó y ir un poco más a profundidad también en la misma para que se pueda determinar también cuál es el fin o ese mensaje que se puede estar trasladando. ¿Será a cambio acaso de grupos rivales, por ejemplo? Realmente hay muchas dudas que encierran este caso de la muerte de 4 privados de libertad en este centro carcelario. ¿Cómo es Pavoncito? ¿Qué tipo de reos se encuentran allí, licenciado Clavería, para poder comprender entonces de qué puede ir la línea de investigación también en estas muertes? Recuerda que es un centro de cumplimiento de sentencias, de sentenciados. Por lo tanto, ahí usted encuentra varios tipos de gente que ha sido puesta a disposición de los tribunales y sentenciados, desde medianamente peligrosos hasta altamente peligrosos. Las luchas al interno de las cárceles son a muerte. Y efectivamente, cuando usted tiene el tiempo suficiente para pensar, puede maquinar 1000 formas de actuar criminal distintos. Yo pienso que efectivamente aquí hay luchas internas de por medio, pero al final eso es lo que yo creo. Pero es el Ministerio Público quien tiene la última palabra y quien determinará exactamente qué sucede. Desde luego, hay complicidad en muchos casos también de algunas personas que trabajan para el propio sistema carcelario y personas externas que en este caso llevaron la alimentación. Tenga la certeza de que aquí lo que hubo fue toda una cadena para poder entrar esa alimentación a estas personas. Posiblemente hubieron acuerdos previos criminales entre grupos con antelación para que llegara la comida ya, si efectivamente el dictamen pericial dice que es envenenamiento, ya llegara precisamente con el veneno para que efectivamente estas personas pudieran morir envenenadas. Así es que veremos cuál es el avance. Primero, qué dice el informe del INASIF respecto al examen de laboratorio de toxicología y posteriormente también cuál es el seguimiento de la investigación que se lleve por estas muertes. Cerramos así este segundo análisis. Vamos ahora a continuar con otra información. Hablemos de un caso penal que se está ventilando en la Torre de Tribunales, donde la ex auxiliar fiscal de FECI, Samare Gómez, continuará en prisión preventiva porque el juez rechazó poderle otorgar una medida sustitutiva y también rechazó cambiarle el delito.
Penal, chantaje, impunidad y lavado de dinero. La procesada y exauxiliar de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, Samari Gómez, pidió al juez Freddy Orellana que sea investigada por un delito diferente al de revelación de información confidencial o reservada. La fiscal del caso, Cintia Monterroso, se opuso a la solicitud de la defensa jurídica que Gómez sea investigada por revelación de secretos. Estando la adecuación típica de los hechos imputados en una audiencia de primera declaración correctamente encuadrados, no es atendible la solicitud del abogado defensor en cuanto a la reforma del auto de procesamiento de la señora Samari Carolina Gómez Díaz, y por lo tanto la solicitud considera el Ministerio Público que debe ser declarada sin lugar. El juez del proceso rechazó la modificación de delito y confirmó que la procesada sigue en prisión preventiva, declarando sin lugar una medida sustitutiva. Entonces, por lo anteriormente mencionado, se hace constar que en este momento considera quien juzga que no han variado las circunstancias primitivas que dieron origen a dictar un auto de prisión preventiva, sino que las mismas hasta este momento procesal se mantienen. Por lo que no ha lugar la revisión de medida de coerción instada por el señor abogado defensor de doña Samari Carolina Gómez Díaz. En el caso chantaje, impunidad y lavado de dinero, según una investigación de FESI, el director del periódico y empresario José Rubén Zamora Marroquín recibió de manera sospechosa 300,000 quetzales en efectivo. Además, obtuvo información de investigaciones que tuvo la Fiscalía Especial durante la gestión de Juan Francisco Sandoval Alfaro. En conferencia de prensa, el director de la Organización Mundial de la Salud, OMS, Tedros Adhanom, señaló que el fin de la pandemia del COVID-19 está a la vista, y esto se asegura luego de registrarse la cifra más baja de muertes semanales en el mundo desde marzo de 2020. Nunca hemos estado en una mejor posición para poner fin a la pandemia. No estamos allí todavía, pero el final está cerca. Un corredor de maratón no se detiene cuando la línea de meta aparece a la vista. Con toda la energía que le queda debemos seguir. Nosotros también podemos ver la línea de meta. Estamos en una posición ganadora, pero ahora es el peor momento para dejar de correr. Ahora es el momento de correr más duro y asegurarnos de cruzar la línea y obtener las recompensas de todo nuestro arduo trabajo. Si no aprovechamos esta oportunidad, ahora corremos el riesgo de más variantes. ¿Será que se acerca el fin de la pandemia? Creo que esa es la noticia más esperada por todos. Sabemos que hay un cansancio ya del uso de la mascarilla, de ciertas limitaciones que se han tenido también para poder contener y reducir así los contagios por el COVID-19, que ha sido una enfermedad, una pandemia que nos vino a sorprender de gran forma, que vino a cambiar muchos planes y nos vino a enseñar también muchas cosas, como por ejemplo no dar por sentado nada y no hacer planes tan a futuro, porque el presente es lo único que podemos al final poder agarrar y poder pues contar con ello. Licenciado Clavería, si bien ya no existe la cantidad de contagios que se presentaban incluso el año pasado, comparándolo con estos meses, con estas semanas, todavía hay casos que se van dando. Se han reducido las muertes, sí, pero todavía hay muertes que se siguen registrando en nuestro país. Pues vea, yo creo que yo estoy de acuerdo con el fin de la pandemia ya está muy cerca y como muy bien lo planteaba también ayer el ministro de Salud, creo que en el tema de los recursos hay que quitar los candados y disponer de esos recursos para enfermedades crónicas. Pero como usted muy bien plantea, yo creo que la pandemia del COVID nos enseñó muchas cosas. Primero nos enseñó también reglas de higiene, sí. Porque efectivamente la gente tiene que entender que lavarse las manos con agua y con jabón, usar gel o usar la mascarilla es bueno, porque efectivamente la transmisión de gripes, influencias y otras cosas, pues es una realidad en todos los países. No sé si va a quedar la costumbre en muchos de los casos de usar la mascarilla o no, pero creo que al final se nos enseñó mucho y como usted también lo plantea,
también aprendimos a no hacer planes ni siquiera al corto plazo, porque uno no sabía si se quedaba o se iba. Así es. Porque se fueron muchas personas, sí, que amigos, parientes, que hoy uno extraña muchísimo, pero que entiende que este tipo de pandemias pues se llevó mucha gente valiosísima. Sí. Y por eso es que es tan importante cuidarse y entender que cuando el gobierno, independientemente del gobierno que sea, el sistema de salud dicta reglas para mantenernos y conservarnos sanos, hay que cumplirlas, porque efectivamente al final está en juego la vida de uno y uno tiene familia, uno tiene hijos, uno tiene nietos, y es muy importante por eso mantenernos bien para poder seguir disfrutando de la vida los años que queden. La verdad que sí, licenciado Clavería, es muy importante hacer esa reflexión de la pandemia, y vamos a ir con otra información también, hablando sobre este anuncio, este mensaje que daba la autoridad de la Organización Mundial de la Salud, porque se indicaba entonces en esta conferencia que todavía no hemos llegado, pero el final está a la vista. Destaco estas palabras que daban a conocer porque estas fueron las declaraciones del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que en una conferencia de prensa virtual pues señalaba que el fin está cerca. Es la evaluación más optimista de la agencia sanitaria desde que se declaró una emergencia internacional en enero del 2020. Recordemos que ellos indicaron, y de verdad la información que daban nos sorprendía y nos asustaba, porque ellos mismos dijeron y declararon entonces la pandemia. Ahora ellos mismos dan a conocer que la situación ya está cerca de terminarse. Sin embargo, el jefe de la OMS instó también a mantener la vigilancia epidemiológica y comparó la epidemia con una maratón. El director de la OMS dijo que ahora es el momento de correr más duro y asegurarnos de cruzar la línea y cosechar las recompensas de todo nuestro arduo trabajo. Y es muy importante porque es cierto, cuando se han dado las olas de contagio, ha pasado un fenómeno muy interesante, no solo en Guatemala, sino en el mundo, que muchas veces vienen estas olas de contagio después de un relajamiento bastante pronunciado por parte de la población. Es decir, vamos disminuyendo los casos, muy bien, ya no hay pandemia, ya nos quitamos la mascarilla, ya empezamos entonces a hacer lo que no deberíamos de olvidar, que son estas reglas básicas para evitar los contagios, y de repente van para arriba otra vez los casos. Como que perdemos, vamos en la carrera y cuando vamos a llegar a la meta, descansamos un poco y después nos cuesta arrancar. Entonces, realmente creo que esta comparativa que él hace tiene mucha relación, porque no debemos de bajar la guardia en ningún momento y avanzar hasta que finalmente se diga la pandemia terminó, que creo que es el objetivo de todos, ¿no? Yo creo que hay que seguir con los requisitos básicos que se estaban cubriendo con la pandemia. El uso de la mascarilla, lavarse las manos constantemente con agua, jabón, gel y guardar la distancia. Es decir, pues ya no tan pronunciadamente como lo hacíamos antes, pero sí seguirnos cuidando, porque al final, como usted muy bien lo dice, no sabemos si puede haber un repunte hasta que no nos digan, miren, ya estuvo, ya pasó en el mundo y ya en Guatemala igualmente pasó. Sí. Yo creo que hay que ser, en ese sentido, muy conservadores y muy realistas, de que uno puede perder la vida en cualquier momento por un descuido. Y que es preferible cuidarse usando todo esto que se nos ha exigido siempre, porque al final es nuestra salud, y la única forma de podernos mantener sanos es cumpliendo con esos requisitos. Y si ya no los impone el propio Ministerio de Salud, pues es una decisión personal, pero al final tenemos que actuar con responsabilidad, no solo por la familia, sino por el resto de los guatemaltecos. Así es, creo que va a ser importante también, porque también en muchas ocasiones nosotros culpamos a las autoridades de los resultados que se puedan tener, pero en este tema de la pandemia realmente era responsabilidad de cada uno de nosotros, es todavía responsabilidad de cada uno de nosotros
poder reducir los contagios, poder ponerle fin a la pandemia, porque también es el esfuerzo que todos debemos realizar. Aquí no hay médico que nos pueda ayudar a que no nos contagiemos, no hay vacuna que nos pueda ayudar a que no nos contagiemos. Es una protección, pero existe el riesgo. Y en este punto vale la pena también destacar que es lamentable que hay personas que hasta este momento ni siquiera una sola dosis de la vacuna contra el COVID-19 se han aplicado. Hay varios guatemaltecos que no se han aplicado ni una sola dosis y otros que solo se colocaron una y ahí terminó y no han completado el esquema, mucho menos hablemos de refuerzos que tampoco se ha dado, a pesar de que tenemos el acceso a las vacunas de una forma gratuita. Pues mire, yo siempre he creído que al final esa es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Pues quien no se vacunó es un problema. Así de simple. Es decir, aquí si se va, pues que le vaya bien. Porque al final fue su decisión. Claro. Y yo pues creo que esas son las cosas que uno no entiende, pero yo acepto. Es decir, creo que es una decisión muy personal, pero lo importante es que no influyan ellos para poder contagiar otras personas. Exactamente. Porque si se contagian ellos y ellos pues, tienen problemas, pues es su problema. Lo importante es que no contagien a nadie. Y ojalá que hoy que hay vacunas y que la gente pues, que quiera hacerlo, pues que lo haga, que complete su esquema. Y yo creo que de aquí en adelante pues ya vendrán otros momentos en que hay que aplicársela para poder prever que un tipo de pandemia como el COVID no se repita en el mundo ni en el país, porque ocasionó muchos daños. Y recordar que así como surge una pandemia de COVID, ya hay otras y posiblemente vamos a tener otros problemas iguales o más graves, pero siempre tenemos que actuar con responsabilidad. Los riesgos están ahí. Así que, bueno, así cerramos este análisis. Tenemos que continuar ahora con otras noticias que también es importante que usted pueda conocer. Hablemos de los preparativos de la Asamblea del periodo de sesiones número 77 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde recordemos que el presidente de la República participará y hoy en rueda de prensa dio a conocer algunas de las actividades en las que asistirá. Durante la próxima semana, el mandatario guatemalteco viajará a Nueva York, Estados Unidos, para participar del 77 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Según el mandatario, se estima se lleven a cabo 12 reuniones bilaterales. Tenemos alrededor de 12 bilaterales, tenemos 4 reuniones grandes de invitación a inversionistas, tenemos visita al secretario general de la ONU y se hace todos los días, o sea, todavía no la podemos tener. La última versión sí le puedo decir que está muy cargada, pero creo que va a ser una buena ida para lograr concretar acuerdos de cooperación y de inversión en Guatemala. En recientes declaraciones, la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia dijo que se tiene previsto que el discurso del presidente sea el 20 de septiembre, donde tocará temas de educación, migración, seguridad regional y migración irregular. Cerramos el análisis de esta forma. Gracias, licenciado Clavería, por acompañarnos. Que descanse. Buenas noches, Sandy. Buenas noches a todos los amigos en casa. Regresamos con información internacional con Andrés Estrada.